Buenos días. Notamos la ausencia de algunos hermanos. Nuestra hermana Rosy tuvo que salir de emergencia a México por el deceso de un familiar muy querido, muy cercano. Nuestros hermanos del Toro, pues ellos están viajando y algunos otros hermanos posiblemente vienen en camino, otros no sabemos. Esperemos en Dios que podamos gozarnos y disfrutar de la compañía de nuestro Señor en estos momentos. Hemos estado viendo, amados hermanos, acerca de la importancia de leer la Biblia, ¿verdad? El leer la Biblia trae muchos beneficios. Nosotros, si leyéramos la Biblia diariamente, encontraríamos una forma excepcional, una forma tremenda de nutrir nuestro espíritu. Cuando el alimento espiritual está en nuestras vidas, entonces vienen los falsos maestros, ¿verdad? Y realmente no pueden hacer gran cosa contra nosotros, porque la palabra de Dios, al nutrirnos, nos deja el conocimiento para poder entender por dónde va la falsa doctrina. ¿Se acuerdan del Señor Jesucristo cuando estuvo en el desierto? Pues Él venció a Satanás, y la forma en que lo venció fue: escrito está, escrito está. O sea, el Señor Jesús, con la palabra, con las Sagradas Escrituras, pudo vencer la tentación. Algunos dicen, bueno, pues es que Él era el Señor Jesús, Él era el Hijo de Dios. Sí, pero Él era hombre y se levantaba a leer. Era un hombre dedicado a la lectura. Como ser humano, Él se dedicaba a la lectura, se dedicaba a la preparación. O sea, no por ser el Hijo de Dios, Él descuidaba su situación espiritual. Al contrario, Él nos dejó un ejemplo perfecto de cómo cada ser humano puede prepararse espiritualmente. Dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4, del 13 al 16, por favor. 1 Timoteo 4, del 13 al 16. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Dice el apóstol Pablo, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, la encomienda del apóstol Pablo a este joven, un joven que había sido educado desde su niñez en las Sagradas Escrituras, le dice, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Para poderse dedicar a la lectura, la exhortación y la enseñanza, pues principalmente él tenía que hacerlo de voluntad propia, de voluntad propia. Y luego dice el resultado, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Sí? Cuando nos preparamos, amados hermanos, cuando leemos y conocemos de Dios, es conocido por las personas que nos tratan. Las personas que nos tratan pueden ver, pueden enterarse de que nosotros estudiamos la palabra de Dios. La semana pasada estuvimos viendo acerca de la nutrición y vamos a ver ahora otras cosas interesantes en cuanto a lo que la palabra de Dios da como beneficio. Vamos a ver la limpieza, si podemos vamos a ver la educación, y si nos alcanza el tiempo veremos el último punto, que sería un excelente hábito. Entonces, entrando al segundo punto, en cuanto a la limpieza, pudiéramos preguntarnos, bueno, ¿qué pasa si yo no entiendo la palabra de Dios? ¿Qué pasa si yo no entiendo cuando estoy leyendo la palabra de Dios? Bueno,
tenemos que seguir leyendo. Había un dicho de nuestros abuelos, que en un tiempo se usó mucho en la televisión también, que decía: si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. Entonces el estudio de la Biblia no es fácil si no se da tiempo, si no se dedica a ello. Pero es fácil cuando usted tiene una dedicación. O sea, tenemos que aprender a tomarle sabor a la palabra de Dios. Que nos guste. Que sepamos que estamos haciendo algo excelente por nuestro espíritu. Y al hacer algo excelente por nuestro espíritu, estamos haciendo algo excelente por nuestra vida física. Porque cuando nuestro espíritu está fuerte, nuestra vida física, amados, se lleva mejor. Se puede disfrutar mejor de todo. Entonces, cuando hablamos de la limpieza, vamos a entender que no es, no cabe el hecho de que nosotros nos desanimemos a leer la palabra de Dios. ¿Por qué hago énfasis en este punto? Porque muchas veces cuando queremos tomar el hábito de leer la palabra de Dios, empezamos a leerla y volvemos a caer a lo mismo, no la entiendo, y la dejamos en paz la palabra y la abandonamos ahí por un largo tiempo. Son de esas cosas que muchas veces dejamos a la desidia. Pero si nosotros insistimos, como todo hábito, amados, cuando insistimos llega un momento en que estamos bien habitados. El fumador, por ejemplo, empieza dando una que otra bocanada de humo, ¿no? Robándole los cigarros a la mamá, al papá. Bueno, esto estoy hablando de mi niñez. Ahora pues son esos vaporeras, o cómo les llaman a los cigarros esos electrónicos. Y uno empezaba como jugando, ¿verdad? Imitando a los padres con un cigarrito y dándole y echándose el humo a la boca. Y cuando menos pensaba uno ya estaba bien agarrado el cigarro. Ya era algo que tenía que estarlo haciendo diariamente y constantemente. ¿Por qué? Porque se habitó. Hubo un momento en que el cuerpo le empezó a pedir. ¿Por qué? Porque usted tomó ese hábito, que es malo. Es malo, es muy malo, es perjudicial. Pero el hábito de leer la palabra de Dios es algo excelente, es algo muy bueno para nosotros. Insisto en esto porque si no leemos la palabra de Dios, no nos limpiamos. Nosotros al leer la palabra de Dios adquirimos una limpieza por default. Tenemos muchas cosas de la vida, muchas cosas del mundo, muchas cosas de nuestra niñez que nos estorban para servir a Dios. Y conforme vamos leyendo la palabra de Dios, nos vamos aclarando y nos vamos limpiando de aquellas cosas que nos estorban para servir a Dios. ¿Usted quiere servir a Dios? Si alguno de ustedes le pregunta al hermano, a la hermana que está enseguida, ¿usted quiere servir a Dios? Le va a contestar que sí. Bueno, para servir a Dios hay que limpiarse, hermanos. Y la palabra de Dios nos limpia, la lectura de la Biblia nos limpia, nos quita esas cosas que tenemos malas. En Efesios capítulo 5, 26, habla del propósito de la iglesia, el cual el Señor Jesucristo llevó a cabo al momento en que Él murió por ella. Dice el versículo 26, limpiándola por el lavamiento del agua en la palabra. Fíjense, este versículo 26 de Efesios 5 encierra dos situaciones muy interesantes. Habla del bautismo, porque habla del lavamiento del agua, y habla de la palabra. Entonces la persona oye la palabra, ¿verdad? Vamos a decir que tenemos un estudio en una casa y está oyendo la palabra de Dios. O que nos encontramos en la calle y empezamos a hablar de las cosas de Dios. O que viene aquí a la reunión y está escuchando la palabra de Dios. Entonces esa palabra de Dios se mete en su mente y empieza a trabajar en su memoria de tal manera que empieza a acomodarse
empieza a organizarse de tal manera que usted va comprendiendo mejor su situación de usted delante de Dios, y llega el momento en que la persona decide convertirse, decide aceptar la voluntad de Dios. Entonces es por la palabra que la persona viene a bautizarse para perdón de pecados. Entonces todos los hermanos de la iglesia, por decir la iglesia de Éfeso, habían venido al bautismo. Pero ¿cuál fue el medio que los trajo al bautismo? La palabra. Al oír el evangelio, ellos aceptaron el evangelio y fueron bautizados para perdón de pecados. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Fueron limpios delante de Dios. O sea, el asunto de la obediencia, amados hermanos, es que llega el momento en que nuestro Señor nos lava los pecados, pero también en el momento en que nosotros estamos escuchando la palabra de Dios, nos vamos limpiando de nuestros prejuicios, de todo aquello que nos estorba. Aquellos temores, aquellos traumas que nos estorban para venir a Cristo, son quitados con la palabra de Dios. Entonces nos limpia al momento que estamos oyéndola y nos limpia completamente cuando venimos a la obediencia. ¿Se fija? Entonces la función de la palabra de Dios es higiénica, porque quiere limpiarnos de toda mancha. Hebreos capítulo 13, versículo 12 también menciona santificar el pueblo mediante su propia sangre. Si hablamos de limpieza, amados hermanos, hablamos de santificar. Una de las formas de entender la palabra santo es limpio, puro, blanco. Y cuando nosotros venimos a entender el evangelio de Cristo, lo que Él hizo por nosotros y cómo Él quiere que nosotros vengamos a Él, porque Él primero se entregó por nosotros, entonces gracias a su sacrificio y a su sangre derramada en la cruz, Él puede hablar de un pueblo limpio, ¿verdad? Y eso se logra gracias al estudio de la palabra de Dios. Ahora, allí en Efesios 5:27, dice que Él mismo preparó a esta iglesia, se entregó a sí mismo por ella, dice, para que esa iglesia, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y fuese sin mancha. ¿Cómo podemos entender que la iglesia se limpie de tal forma de que esté sin mancha? Con el estudio de la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios nos limpia antes de venir a Cristo, y la palabra de Dios nos mantiene limpios ya estando en Cristo. Antes de venir a Cristo nos limpia de prejuicios, de traumas, de estorbos, de bloques que están deteniéndonos para aceptar a Cristo. Nos limpia de eso y llega el momento en que aceptamos a Cristo. Y al ser miembros de la iglesia, pues Él nos sigue limpiando gracias a su palabra. Por eso es muy importante que en los estudios y en los sermones el principal propósito sea la edificación del cuerpo de Cristo, la edificación de aquellos que oyen la palabra de Dios. Que haya siempre ese propósito cuando se enseña la palabra de Dios, que haya edificación para que de esa manera todos podamos ir creciendo también en limpieza y en pureza delante de Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere una iglesia santa, una iglesia sin mancha y sin arruga. Dice que en aquel día, en el día de su segunda venida, Él va a presentar a la iglesia como su esposa delante de su Padre Celestial. Ahora la pregunta es, ¿cuál iglesia? ¿La iglesia de la Hawkins? ¿La iglesia de la 43? ¿La iglesia de la Thomas? ¿Cuál iglesia va a presentar como su novia, como su esposa? ¿Cuál? Bueno, aquí es donde entra el sentido universal. El Señor Jesucristo sabe, de aquí de la Watkins, de la Watkins, el Señor sabe quiénes están sirviéndole realmente.
Si va a la 43, él va a ver quién le está sirviendo realmente. Si va a otro lugar, a otra iglesia del Señor, él va a ser... O sea, no todos van a ser escogidos para ser presentados ante el Padre como la novia, ataviada, bien vestida, sino que solamente aquellos que estén alimentándose de su palabra. Y ese alimento trae como consecuencia estar haciendo la palabra, alimentándose y haciendo la palabra. Porque de otra manera estamos jugando, ¿verdad? Y creo que esto se ha dicho últimamente, parece que lo escuché por ahí. Se está jugando a la iglesia, se está jugando al cristiano, y eso el Señor lo sabe, el Señor lo puede ver. La inconstancia, la irreverencia, la irresponsabilidad, todo eso tiene que ver con el hecho de que personas están jugando con las cosas de Dios. Entonces es muy importante que esto que oímos sea de tal beneficio que nos empecemos a quitar esas malas costumbres. Porque el Señor quiere presentar una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Él quiere presentar esta iglesia a su Padre, y para presentarla Él va a escoger a todos aquellos que se han limpiado realmente, que se han limpiado. Por eso es muy importante entender este punto de la limpieza que debemos de tener por la palabra de Dios. Hay un comentario, tomé una porción de un comentario del hermano Wempertain. Dice: Dios nos dice repetidas veces que debemos de apartarnos de toda especie de mal. Somos un pueblo separado del mundo. Cristo murió para efectuar esta separación. La persona que profesa ser cristiano, pero no quiere apartarse del mundo, menosprecia la sangre de Cristo. Buen comentario. ¿Cómo se logra? Leyendo y aplicando la palabra de Dios a nuestras vidas. ¿Qué ha recibido usted de Dios en esta semana? Medite. ¿Qué ha recibido? Hay un hermano que está muy enfermo y me escribió y me expuso su plan, y lo más importante es lo que él tiene en su mente. Hermano, aún en la situación que yo estoy para servirle, hermano. Yo quiero ayudar, porque eso me hace fuerte. No le estoy escribiendo para que me dé ayuda, le estoy escribiendo para decirle que estoy a sus órdenes. Que si algún hermano o hermana necesitan ayuda, que yo les pueda ayudar, que me lo hagan saber. O sea, lo que quiero ilustrar aquí es cómo le fue esta semana. ¿Estuvo mala la semana? ¿Hubo muy poquita ganancia? ¿Estuvo muy buena la semana? Déjeme decirle que nunca estamos más mal que todas las personas, ni estamos más bien que todas las personas. Nunca. Siempre va a haber personas que están en mal condición que nosotros y personas que están en mejor condición que nosotros. Nosotros tenemos que aprender a apreciar la vida en lo que tenemos y en lo que logramos. Tenemos que aprender a vivir con lo que nosotros podemos alcanzar. Pero si queremos alcanzar más allá, todo el tiempo vamos a estar preocupados. Y el estar preocupado no nos deja concentrarnos en las cosas que valen la vida, que valen la pena, porque son de la vida eterna. El estar siempre preocupados no nos permite concentrarnos en las cosas que son valiosas. Nuestros hijos están creciendo. ¿Qué están aprendiendo nuestros hijos de nosotros? ¿Que somos necios, que somos tercos, que somos testarudos? ¿O están aprendiendo que somos bien obedientes con el Padre Celestial? Nuestros hijos están viendo eso. Y ellos van a crecer y van a servir al Señor, o ellos van a crecer y van a ser necios diciendo: pues tú también, ¿cuánto se batalló contigo? ¿Cuántas veces te dijeron que esto estaba bien y tú no lo quisiste hacer? Tenemos que ponernos en esos zapatos, amados hermanos, que después vamos a estar dándonos golpes en la pared porque no hicimos arreglos con Dios lo más pronto posible. ¿Por qué no afirmarnos con Dios? ¿Por qué no decirle al Señor: aquí estoy, Señor, ¿qué quieres de mí?
¿Qué puedo hacer yo, Señor, para que tú estés contento conmigo? ¿Qué puedo hacer para que mis hermanos también se aviven y se edifiquen conmigo? ¿Qué puedo hacer? La lectura, amados hermanos, la lectura consciente de la palabra, el hacerlo de buen corazón, el hacerlo como si estuviera uno comiéndose el mejor platillo que le pueden servir en esta tierra. A mí me gusta mucho el chop suey. Mi madre preparaba un chop suey exquisito y mi esposa también aprendió a hacer un chop suey muy rico. Es mi platillo favorito, el chop suey. Lo más delicioso del chop suey que puedo yo comer en esta vida, hermanos, es la lectura de la Biblia. Eso es lo más delicioso. Al separar y santificar a la iglesia, el Señor primero pues debe lavar nuestros pecados, y al hacerlo lo hace gracias a su sangre preciosa derramada en la cruz. Gracias a esa sangre preciosa, Él tiene el poder para presentarnos limpios delante de su Padre. Podemos entender, amados, que necesitamos el lavamiento de nuestros pecados, y esto es gracias al sacrificio de Jesucristo, o podemos decir que no lo entendemos y ignorar este llamamiento, haciendo inútil la sangre del Señor Jesucristo en nuestras vidas. ¿Cómo obtenemos el lavamiento? Bueno, pues a través de la palabra de Dios. Entonces, nosotros necesitamos esa limpieza en nuestras vidas. Quítese todo ese pensamiento que trae de ideologías, filosofías. Permita que la palabra de Dios sea su guía. ¿Verdad? Hay quien ha escrito lo que la palabra de Dios es, y una de las cosas es que es el mapa del viajero. La otra que es la brújula del que anda perdido. Es el bastón del que ya no puede caminar. Es la luz del que anda en las tinieblas. La palabra de Dios es todo, amados. Así como el Señor Jesucristo nos enseña que sin Él no tenemos nada. Usted puede tener todo el dinero del mundo y todos los bienes materiales del mundo, pero sin Cristo no tiene nada. Sin Cristo en su vida está vacío, está vacía, su vida está vacía. Pero si usted está en Cristo, puede ser el más pobre, el más miserable, el que trae una carcachita, el que anda con guaraches, el que anda con ropa usada, el que va a Goodwill a surtirse porque no le gusta invertir tanto dinero porque no tiene. Y puede ser el más rico del mundo porque está sirviendo al Señor. Tenemos que aprender eso, hermanos. Tanta gente que hay allá afuera que no conoce a Cristo, y nosotros tenemos esta gran oportunidad de extendernos a esas personas. Pero primeramente tenemos que hacerlo nosotros. Así de que, amados hermanos, la limpieza es de vital importancia, ¿verdad? Cuidamos nuestra higiene de tal manera que nos lavamos las manos cuando vamos al baño, nos lavamos las manos antes de comer, nos bañamos diariamente, ¿verdad? Si vamos a comer a algún lugar, lo primero que nos fijamos es que esté limpio ahí donde vamos a comer. ¿Por qué podemos observar esas cosas para nuestra salud y dejamos de mirar la palabra de Dios, que es para nuestra salud espiritual? La palabra de Dios es para nuestra salud espiritual, porque nos limpia y nos sana. Vamos al tercer punto, amados hermanos, y esta es una gran lección, porque ahora vamos a hablar de la educación. La palabra de Dios, amados, nos educa. Nos educa, y nos educa de tal forma que usted puede platicar con un ingeniero, con un médico, con un filósofo, con quien sea, y usted puede decirle: esto es lo que dice Dios, esta es mi base. Esta es mi base, o sea, yo estoy basado en lo que dice Dios, aquí está mi base. ¿Cuál es la tuya?
A nuestros amigos ateos dicen que no creen en Dios. Muchos de ellos abrazan la idea de que la materia llegó a existir gracias a la materia. La pregunta es, ¿dónde tienes esa base? ¿De dónde la agarras? ¿De dónde salió? ¿Quién te la puso en tu cabeza? De no, pues ahí está Darwin, y ponen a muchos pseudocientíficos, ¿verdad? Los malamente llamados científicos. Pero no tienen esa base que nosotros tenemos. Y nosotros abrimos la Biblia y en el primer versículo dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está mi base. ¿Qué será más poderoso? ¿La base de que la palabra de Dios lo diga clara y concienzudamente y de una manera ordenada y organizada? ¿O solamente basarme en una u otra teoría de los seres humanos? Esta es mi base. Así de que la educación, amados hermanos, tiene que ver mucho con el hecho del estudio de la palabra de Dios, porque yo no sé si usted ha visto esos videos que a veces salen y que comparten en las redes sociales de una persona que es cristiano y está hablando en la escuela defendiendo la fe y deja calladito al maestro. Lo deja, el maestro queda sin palabras. Si se habla del tema del LGBT, si se habla del tema de la salvación, si se habla del tema de la existencia de Dios, si se habla del tema de la veracidad de la Biblia, el estudiante, el que es cristiano y esté estudiando alguna carrera, deja callado al maestro. La palabra de Dios, amados, educa. Nuestra fe no se basa en nuestras imaginaciones, nuestra fe no se basa en lo que nosotros pensamos o creemos, sino que nuestra fe está basada en la palabra de Dios. Por eso es fundamental es un fundamento, es básico que nosotros aprendamos de lo que dice la palabra de Dios. Porque de esa manera, de una forma bien convincente, diremos, donde la palabra de Dios habla, hablamos. Y donde la palabra de Dios calla, callamos. Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Por eso, amados, nosotros tenemos esa gran ventaja delante del mundo, y dice en 1 de Pedro 1:5, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadimos a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y ahí sigue hablando. La palabra de Dios nos educa, nos da algunas sesiones de enseñanza que educan nuestra mente, de tal manera que lleguemos a ser personas capaces para poder soportar la tentación. Vamos añadiendo cosas de la palabra de Dios. Así como en la escuela se nos enseña una materia de primer año y luego esa misma materia en segundo año, pero ya más avanzada, y luego así, amados hermanos, la palabra de Dios nos va educando de menor a mayor. Y llega el momento en que estamos bien preparados. Yo les digo a los hermanos, miren hermanos, tengo un curso de 10 lecciones. Y cuando usted termina esas 10 lecciones, usted queda con un conocimiento de las cosas de Dios, como si hubiera tomado un curso universitario de Biblia. Porque la palabra de Dios nos capacita, nos educa. Tenemos que aprender a que la palabra de Dios también tiene que ver con nuestro raciocinio y con nuestro desarrollo en las cosas que vamos conociendo y cómo nuestra materia gris, nuestra mente, nuestro cerebro se va desarrollando. Así de que al leer la palabra con regularidad, eventualmente terminaremos de leer toda la Biblia y obtendremos un conocimiento básico de Dios y de las cosas de Dios. A veces
Yo recuerdo cuando leí la palabra de Dios en la primera vez, que hice el propósito y la terminé de leer en un año, ¿verdad? Así como hay un método que si lee 3 capítulos diarios, usted termina de leerla en un año. Si quiere ese método, ahí está, 3 capítulos diarios y usted termina de leer la Biblia en un año. La segunda vez, amados hermanos, ya la fui leyendo y ya no me llevé un año, me llevé 3 años. Porque la primera vez usted lee con el propósito de tener un conocimiento general. Pero la segunda vez usted debe de leerla con el propósito de ir entendiendo mejor cada porción, cada pasaje de la Biblia. Usted ya tiene un conocimiento general porque ya leyó toda la Biblia, pero ahora necesita ir entendiendo cada pasaje de la Biblia. Cuando me refiero a pasajes, me refiero posiblemente a capítulos o a eventos donde empieza el Señor Jesucristo haciendo algo y luego lo termina. Eso se le llama pasaje bíblico. Entonces, si nosotros ponemos diligencia, si nosotros somos personas con empeño, ¿verdad? No estamos aprendiendo cualquier cosa. Estamos aprendiendo lo mejor del mundo, lo mejor de la vida. En este mundo no podemos aprender nada mejor que la palabra de Dios, amados. Y de esa manera nosotros nos educamos para ayudar a otros. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 9 y 10, por favor. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. La segunda ocasión, leyendo más detenidamente, tratando de entender cada pasaje, porque en parte conocemos y en parte vamos hablando, ¿verdad? La palabra profetizar se puede interpretar como predicar. Aunque ahora predicamos lo que ya fue profetizado, en aquel tiempo se predicaba lo que se iba recibiendo por inspiración divina. O por conocimiento de leer las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Ahora, el punto aquí, amados hermanos, es que nosotros, conforme vamos leyendo, vamos adquiriendo conocimiento de parte en parte. ¿Sabe cuántos años se necesita para ser médico? 8 años. 8 años de carrera para ser médico. Cuando usted lee la palabra de Dios con detenimiento y va comprendiendo, usted se convierte en médico de almas, en médico de almas. Porque usted va llevando la salud espiritual a la gente, como en esta mañana usted aprende de que tiene que mantenerse limpio con la palabra de Dios y ahora aprende de que la palabra de Dios le enseña a educar. Le educa a usted primero y luego usted va a educar a otras personas. En parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte ya no será más. Aquí la palabra o la frase lo perfecto se refiere a la perfecta palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios se conocía en parte, en porciones, conforme el Espíritu inspiraba, y eso se iba predicando y algunos iban registrándolo en escritos. Y llegó el momento en que todas esas partes formaron un todo. Y tenemos la palabra de Dios escrita, completa. Santiago 1:25, si usted me acompaña ahí, por favor, nada más de pasada. Santiago 1:25 dice claramente acerca de esta perfecta palabra de Dios. Santiago 1:25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Será bienaventurado en lo que hace. La palabra de Dios, amados, completa,
es la perfecta ley de Dios, es la perfecta ley de la libertad. Cuando conocemos el Evangelio de Cristo y conocemos los escritos del Nuevo Testamento, tenemos la ley de la libertad. ¿En qué sentido nos libera? En que nos dice qué es el pecado y nos dice cómo tratar con el pecado y nos dice cómo nos podemos salvar para que seamos libres. El canto ese que dice libres, salvos del pecado, del temor. Eso significa la palabra libre, dice el Señor Jesucristo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Por qué? Porque la verdad educa. Yo no puedo imaginarme, amado hermano, amado amigo, que esté usted aquí en esta mañana y no tenga el propósito de salir educado, de salir edificado, de salir con una sonrisa de alegría de haber comprendido lo que se estaba hablando. La palabra de Dios nos educa. Por eso es importante tener el conocimiento básico de la palabra de Dios. Nuestra Biblia, amados hermanos, es nuestro ABC. Es nuestro vocabulario, es nuestro abecedario. Aquí encontramos diptongos, triptongos, aquí encontramos sílabas. Aquí encontramos todas las reglas de la gramática, amados hermanos, los puntos, las comas. Aquí encontramos el verdadero significado de las palabras. Si buscamos la palabra amor, aquí en la Biblia nos va a dar el verdadero significado de la palabra amor, que tanto ha sido distorsionada en el mundo. Si buscamos la palabra matrimonio, aquí nos va a decir claramente lo que es el matrimonio. Si buscamos el significado de fornicación, aquí en la Biblia encontramos el significado de la palabra fornicación. Esto es la verdad. Y mire, es un solo libro. Y el mío es delgadito. Una persona me dijo, oiga, ¿usted trae 2 himnarios? No. Pero hay Biblias que están gruesas, depende de la clase de hoja que es y el tamaño de la letra. Pero de este tamaño, usted puede traer la Biblia. Muchas personas traen un Nuevo Testamento de bolsillo y se lo echan a la bolsa. Hay también Biblias completas de bolsillo, nomás que sí, la letra está muy pequeñita. Pero este es nuestro abecedario, esta es nuestra constitución, esta es la regla para seguir nosotros con las cosas de Dios. Si no aprendemos las letras del alfabeto en la vida, ¿verdad? Vamos a la escuela secular con el propósito de aprender a leer, a escribir, a hacer operaciones de suma, restas, multiplicaciones, divisiones y todas estas cosas, quebrados. Y nosotros vemos en la palabra de Dios que el Señor nos enseña desde lo más básico hasta lo más profundo, poco a poco. Y es como en la escuela, aprendemos a conocer las vocales, porque las vocales son las que nos van a ayudar para hablar. Si nosotros no pronunciamos las vocales, nuestro español no sirve, no es español. Para poder pronunciar las palabras tenemos que ponerles vocales, y son 5 vocales nada más. Pero esas 5 vocales sirven para todas las palabras que hay en nuestro vocabulario, que es muy rico. Solamente 5 vocales, y esas vocales sirven para todas las palabras que hay. Y luego tenemos 27 o 29 consonantes. De tal manera que al unir consonantes con vocales se hacen palabras. Bueno, en la Biblia tenemos todas esas cosas, amados hermanos. En el idioma hebreo y arameo no se usaban vocales. Así era muy difícil pronunciar las palabras en hebreo, en arameo, porque no se usaban vocales. Fue en el griego en donde se empezó a meter a las vocales. Por eso cuando hablamos del nombre Yahvé o Jehová, si vamos al original, es un tetragramatón. Solamente son consonantes, no son vocales. Y por eso unos dicen Yahweh, otros Yahvé, otros Jehová, porque
cada quien le pone las vocales como quiere para pronunciarlo como quiere pronunciarlo. Pero es muy importante eso. Nosotros en la Biblia tenemos un desarrollo intelectual para que nuestra mente, nuestro conocimiento sea enriquecido de tal manera que podamos estar convencidos de que es la verdad y que podamos ayudar a otros para que vengan a esta verdad también. Así que nos ayuda a conocerlo, nos ayuda a entenderlo de una manera más clara y nos permite cada vez más fluidez en las cosas de la palabra de Dios. De otra manera, vamos a salir de aquí, no nos llevamos nada, nos vamos tristes porque el hermano nada más estuvo hablando como perico, pero no enseñó nada. Salimos afuera y pues no nos llevamos nada. Llegamos a la casa tristes, cansados, como dicen, traumados porque no aprendimos nada. Pero si al contrario aprendemos algo, entonces, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Así que, amados hermanos, ¿qué más podemos decir? Hay muchas cosas que decir. Yo realmente quisiera hablar mucho más de este punto, pero vamos a empezar el punto número 4. Y vamos a hablar del hábito diario de la Biblia. El hábito diario de lectura bíblica. En Deuteronomio capítulo 17, y vamos, mire, qué rico. Ay, esto se me había olvidado que traía desayuno para todos ustedes, mire. Híjole, mire. Manjar ahí, mire, qué sabroso, mire. Qué bárbaro. Ahí tenemos huevito con pan tostado, jugo de naranja, un café con leche. Amados, la palabra de Dios es un alimento diario. Diario. En Deuteronomio, capítulo 17, versículos del 18 al 20 dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, así a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Estas palabras, amados hermanos, es con el propósito de que se lea la ley de Dios, la palabra de Dios. Esta lectura es con el propósito de inyectar el ánimo de leer todos los días la palabra de Dios. Esto es para llegar a tener miedo de Jehová. Y la palabra miedo no significa de que es como un espanto que se nos aparece en la noche, no. Miedo es reverencia, hermanos, respeto a Dios. Porque a través de la palabra nos damos cuenta de lo que Él ha hecho por su pueblo y lo que Él va a hacer por nosotros y lo que Él va a hacer en el día del juicio final si nosotros estamos con Él o si estamos en contra de Él. Él quiere que nosotros pongamos por obra su palabra, que nosotros aprendamos a dirigirnos por su palabra para que nuestro corazón no se eleve. Quiere decir que no seamos personas altivas, soberbias. ¿Y qué nos va a ayudar a entender eso? La palabra de Dios, amados. Para que nosotros prolonguemos los días en el reino de Dios. ¿Sabe? La palabra prolongar, prolongar los días en el reino de Dios se refiere a que nosotros tenemos esta vida para disfrutarla y para convivir con el reino de Dios aquí en la tierra. Y al hacerlo en esta vida estamos haciendo méritos para estar allá compartiendo el reino de Dios eternamente, para que prolongue sus días en el reino de Dios. Pero si en esta vida no tenemos esa alegría de estar con el reino de Dios, pues entonces no estamos haciendo nada para tener el reino de Dios allá. Es como si Dios dice, ámense los unos a los otros, y nosotros no nos amamos aquí,
¿verdad? En vida, no nos respetamos, no nos saludamos, no nos queremos, pues eso quiere decir que allá tampoco, ¿verdad? Eso quiere decir que allá tampoco. Entonces es muy importante, hermano. Nehemías capítulo 8, este versículo me fascina, hermano, este pasaje de la palabra de Dios. Nehemías 8 del 7 al 12 dice, fíjese, este pueblo estaba ahí tratando de construir el muro y el templo porque había sido destruido completamente y ahora ellos estaban regresando con el propósito de restaurar todas las cosas. Y luego dice, y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebetaí, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley. Hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no se entristezcan, no lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. La palabra de Dios, dice en Hebreos 4:12, es viva y eficaz y es más cortante que una espada de dos filos, porque penetra hasta lo más profundo del ser. Estos hombres ahí llorando, tenían mucho que no pasaba eso de que se juntaran los sacerdotes y hicieran este plan de tener ahí al pueblo frente para poderles leer la palabra de Dios, la ley de Dios. Tenían mucho tiempo de esclavos, habían regresado ahí, ahora están llorando, oyendo la palabra de Dios, la emoción, hermanos, que ellos tenían. ¿Por qué? ¿Por qué lloraban? ¿Por qué estaban tan emocionados? Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. La habían comprendido. Y eso les dio un motivo para estar conmovidos. En Lucas 4:16 dice que de Jesucristo vino a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Conforme a su costumbre. En Hechos capítulo 13, 15 al 17, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los príncipes de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros, en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. ¿Se diga? La gente ahí reunida. Se levanta este hombre y dice: hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Y entonces Pablo dijo: pues aquí es donde, ¿verdad? En una ocasión estábamos en una reunión, mi esposa y yo, una reunión donde estaban tratando de juntar a los latinos para que aquellos que recién llegaban supieran cuáles eran sus derechos, ¿verdad? Y qué podían anhelar y qué podían alcanzar. Pues nosotros empezamos a ir a esas reuniones, pero yo iba con otro propósito. Iba con el propósito de que son latinos, pues ahí les va, ¿verdad? Un tratadito. Y entonces la persona que dirigía a la gente dijo: aquí tenemos a un señor que nos visita la primera vez, él y su esposa. El señor Andrés Pong nos quiere dirigir algunas palabras, por favor. Y mi esposa les dijo: no saben a quién se lo pidieron. Pues ahí les hablé, ¿no?, de las cosas de Dios. Después ya no me veían con buenos ojos porque decían: no, es que aquí no se trata de eso. Bueno, pues yo lo aprovecho. Y si alguien está interesado, ya sabe.
Así que, amados hermanos, Pablo aprovecha, se levanta, haciendo señal de silencio con la mano, y empieza a hablar. Varones israelitas, imagínense la atención de aquella gente para con Pablo. El Dios de Israel, el Dios de este pueblo, escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. El Señor quiere en este día levantarnos, sacarnos con brazo fuerte hacia la libertad, hacia el conocimiento, hacia el buen deseo de estudiar su palabra diariamente. Ese es un hábito excelente. Es el mejor hábito que podemos tener en la vida. Que fumar, ni que tomar vino, ni que decir malas palabras, ni que andar viendo historias donde todo el tiempo está el adulterio, la fornicación, los asesinatos. Hay que leer la palabra, amados. Yo no digo que no haya recreo, tenemos derecho a recrearnos, pero también tenemos responsabilidad de leer la palabra de Dios, y es un derecho, porque es para nuestro bien. Es para nuestro bien. En 1 Timoteo 4:13, por favor. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Usted lee detenidamente? ¿Usted lee con entendimiento? Usted puede ayudar a otras personas. Esa es la exhortación. Usted puede enseñar a otras personas. Esa es la enseñanza. Yo les agradezco su fina atención en esta mañana. Traigo ahí algunas cosas que mostrarles en cuanto a la lectura de la Biblia y de planes para leer la Biblia con mejor entendimiento, pero eso se lo vamos a ver con más paciencia posteriormente. Amados hermanos, amigos, muchas gracias por su atención. Quiero hacerle esta invitación. Si usted no ha venido a Cristo y cree que esto que hemos hablado esta mañana, usted ha escuchado más mensajes posiblemente, y todo esto se ha acumulado en su mente y le ayuda a entender que usted necesita venir a Cristo. Usted necesita arrepentirse y pedir que sea bautizado para perdón de pecados, confesando que Cristo es el Hijo de Dios. Si usted, amado hermano o hermana, ha caído de la gracia, ha estado fallándole a Dios, no ha sido diligente en las cosas de Dios, es un buen momento para ponerse a cuentas con Dios, porque de este momento en adelante usted va a servirle como Dios merece, como es digno de servirle. Solamente dígalo y arrepiéntase y pida que sus hermanos oren por usted para que el Señor le ayude a restaurarle. ¿Habrá alguien en esta ocasión que acepte la invitación? Pues mientras cantamos, medite en ello, reflexione en ello, y estamos a sus órdenes si usted decide hacer algún arreglo. Dejo el lugar a mi hermano que tiene el canto de invitación. Puestos de pie, por favor, hermanos. Vamos a tomar el número 6 del canto de el número 6.